¿Cómo comenzar tu proyecto apropiadamente? Muchas personas cuando comienzan sus proyectos tienen las intenciones de aprender muchas cosas y empiezan a buscar información referente a cómo hacer lo que están interesados en hacer. Supongamos que están interesados en aprender algo nuevo, tienen un proyecto de vida, un proyecto de salud, mejora personal, un proyecto de negocios, lo que sea. Y empiezan a buscar información referente a dicho proyecto. Empiezan a buscar información sobre cómo empezar, qué cosas tienen que hacer, qué cosas tienen que aprender. Todo esto está bien, digamos que es necesario que tú tengas una base fundamental para empezar los proyectos. Es inevitable. Todos tenemos que empezar con algún tipo de conocimiento. Pero hay un error que cometen muchas personas. Y el error es empezar los proyectos y empezar a aprender sobre los proyectos y quedarse en este círculo vicioso de sentir que nunca están preparados para poder empezar. Y se concentran demasiado en seguir aprendiendo más y más cosas porque llega un punto donde tu mente siente que estás haciendo algo productivo. Tu cerebro siente que estás haciendo algo importante en pro a tu proyecto porque estás estudiando, estás aprendiendo, estás mejorando cosas nuevas, pero ¿realmente estás aprendiendo algo de tu proyecto o estás utilizando esto como una excusa para procrastinar? Este concepto es algo que muchas personas sufrimos y en algún momento todas las personas que hemos empezado un proyecto posiblemente hayamos sufrido de esto. Cuando yo empecé a grabar videos, empecé a buscar información referente a cuál era la mejor cámara que utilizar, qué luz utilizar, cuál era el mejor micrófono, cómo configurar el audio, cómo configurar el video, cómo empezar a editar y muchas otras cosas. Y a pesar de que es cierto de que es bueno tener cierto nivel de conocimiento al momento de poder empezar un proyecto, también es cierto que no debes dejar de empezar tu proyecto por el hecho de que pienses que el momento correcto no ha llegado o porque no tienes las experticias apropiadas para poder empezar en tu proyecto. Porque adivina qué, el momento perfecto nunca va a llegar. Y es así. La gente siempre se sienta a esperar que llegue el momento perfecto. Personas siempre se concentran en todas las actividades que tienen que hacer. Las personas se concentran en aprender todo lo que tienen que aprender y prepararse psicológicamente, mentalmente, físicamente, lo que sea, antes de empezar el proyecto. Cuando realmente gran parte de los aprendizajes para poder mejorar en ese proyecto que vas a hacer, solamente lo vas a obtener después de que arrancas tu proyecto, después de que empiezas el proyecto, después de que empiezas a trabajar en él, después de que empiezas a cometer errores, que empiezas a experimentar nuevas barreras, nuevas dificultades, con problemas difíciles que solamente te puedes encontrar cuando estás presentándote en el proyecto. La razón que muchas personas se centran en aprender antes de empezar su proyecto como tal es que utilizan excusas como, por ejemplo, si voy a hacer algo, tengo que hacerlo bien. No voy a perder mi tiempo haciendo algo para no hacerlo bien. O es que si no me preparo lo suficiente, siento que lo voy a hacer mal y voy a cometer muchos errores. La realidad es que indiferentemente si estudias demasiado o estudias muy poco, probablemente vas a seguir cometiendo errores. La realidad es que posiblemente vas a seguir cometiendo errores que otras personas han cometido o tal vez cometas errores que ninguna otra persona ha cometido, lo cual es bastante complicado, pero es posible. Digamos que entre la infinita cantidad de opciones que existen en el mundo, decir que no puedas cometer un error que otras personas no han cometido no es imposible. Pero sí te puedo asegurar que en el 99.9% de los casos, estoy hablando del promedio, estoy hablando de la mayoría de nosotros, de las personas, vamos a cometer errores que otras personas ya han cometido. Y esto es normal, pero créeme que no hay forma y manera de evitar que esto ocurra. No importa que tanto sientas que estás estudiando y que estás siendo productivo al momento de estudiar y prepararte para las cosas que te van a ocurrir, porque igualmente la probabilidad de que cometas alguno de estos errores, por no decir que cometas todos los errores, es bastante normal, es bastante alta para ser honestos. Como les dije, yo estudié durante mucho tiempo cómo grabar videos, cómo grabar el audio, cómo editar, y aún así sigo cometiendo estos errores. Aún así llegan a ocurrir estos errores de manera normal y manera frecuente, a veces porque estamos distraídos, a veces porque no tenemos la concentración necesaria para hacer las cosas que queremos. Es inevitable que cometemos los errores. Así que si estás intentando centrarte en aprender para poder estar, entre comillas, preparado para empezar tu proyecto, analiza un momento para ver si de verdad no lo estás utilizando como una excusa para procrastinar y no arrancar tu proyecto. Ahora, sí es cierto que para empezar a hacer algo, necesitas tener un mínimo conocimiento. Hay cosas que tienen una barrera mínima de entrada y esto es válido. No es lo mismo que, por ejemplo, yo decida cambiar mi vida y tener un mejor estilo de vida, cuya barrera de entrada es bastante pequeña, ya que no necesito tener muchos conocimientos. Básicamente sería eliminar malas comidas, tener más actividades físicas y tal vez tener alguna actividad de introspección que me ayude a estar sano mentalmente. Esto sería lo básico y
la barrera de entrada es mínima, no necesitas tener demasiados conocimientos. Con el simple hecho de que salgas a caminar, elimines un par de comidas y que te compres un diario y empieces a escribir tus pensamientos, estás haciendo bastante. Y hay otras actividades y otros proyectos que, por supuesto, tienen una barrera de entrada tal vez un poco mayor y para ellos necesitas prepararte. Pero el secreto está en no querer prepararte demasiado y evitar empezar tu proyecto porque sientes que no estás preparado. El verdadero secreto está en darse cuenta cuál es la barrera mínima de entrada. ¿Qué es lo mínimo que yo necesito para empezar? Por ejemplo, si una persona quiere empezar a hacerle los impuestos a otra, ¿qué tengo que estudiar para poder empezar a hacer la declaración de impuestos de otra persona? Tengo que estudiar cómo se maneja la información en estos estados, a nivel legal nacional y por la ciudad o la cantidad de cosas que sean, no lo sé. No hago los impuestos de otras personas, pero supongamos que tienen un mínimo de barrera de entrada. Digamos que tienes que tener un mínimo de conocimiento para poder hacerlo y evitarte problemas legales y evitarte problemas con la persona si lo haces mal. Así que obviamente tienes que tener un cierto nivel de conocimientos, obviamente tienes que tener un cierto nivel de educación para poder empezar a superar esta barrera mínima para poder hacer este proyecto. Pero lo que no tienes que hacer es dejar que esta barrera mínima se convierte en una excusa para seguir buscando más información y más información y más información que no te permita proceder a hacer el proyecto como tal, que es lo que realmente te interesa, porque gran parte del aprendizaje lo vas a obtener cuando empieces a hacer tu proyecto. Entonces, quieres empezar tu proyecto y no quieres cometer este error, no quieres estar encerrado en el círculo vicioso del aprendizaje. Hay 3 consejos que te voy a dar. El tercero es bastante opcional, pero los 2 primeros son más que suficientes para poder empezar un proyecto y no quedarte encerrado en este círculo de aprendizaje. El primer consejo que te voy a dar es colocar una fecha y una hora para arrancar tu proyecto. Esto está determinado en muchísimos estudios que es extremadamente útil colocar una fecha y una hora para arrancar, que no es lo mismo que colocarte una meta, que no es lo mismo que escribir un logro a final de año de cuánto peso quiero bajar y nada por el estilo. Esto no tiene nada que ver con las metas. Esto tiene que ver con cuándo vas a empezar a hacer las cosas. Si tú tienes un calendario y tienes una semana y colocas qué día específicamente y lo marcas con fecha e incluso con fecha y hora de ser necesario y el lugar y todo, y cada vez eres más detallado y más específico con cuándo vas a empezar tu proyecto, tu cerebro tiene menos posibilidades de divagar y tiene menos posibilidades de distraerse en hacer cosas que no tiene que hacer, que no están relacionadas con el proyecto. En cambio, si por el contrario, como te digo, colocas esta información en un calendario y lo colocas de manera fija, estática y detallada, vas a tener la obligación moral contigo mismo de tener que presentarte ese día a hacer ese proyecto. Indiferentemente de cuánto tiempo inviertas en estudiar y aprender antes de este proyecto, esto no es lo que a mí me interesa. A mí lo que me interesa es que te pongas una fecha y arranques este proyecto lo más pronto posible. Lo ideal es que esto sea algo relativamente rápido. Mientras más tiempo te tardes en hacer el proyecto y en empezar a dar el primer paso para el proyecto, más complicado va a ser romper este círculo vicioso porque vas a estar más tiempo buscando información y aprendiendo y el cerebro se siente cómodo, incluso se siente bien. Hay una enorme cantidad de dopamina porque te sientes productivo y sientes que ves resultados porque estás aprendiendo cosas nuevas. Así que esta fecha tiene que ser lo más cercana posible a cuando estás empezando a prepararte para tu proyecto, de tal manera que no le des suficiente tiempo al cerebro para sentir que está haciendo algo productivo solamente estudiando. El segundo consejo que te voy a dar es busca cuál es la barrera principal de entrada. Como les dije, todos los proyectos tienen una barrera de entrada mínima y es normal. Cada proyecto tiene algo diferente. Si, por ejemplo, quieres empezar a hacer ejercicio en casa, tienes que prepararte por lo menos cuáles son los buenos ejercicios en casa y qué rutina básica puedes hacer. Pero busca la información, la barrera mínima para empezar y lo vas a hacer en la fecha que te dije que colocaras en el paso número 1. ¿Por qué es necesario que busque por lo menos esto? Si empiezas tu proyecto sin saber nada, existe una enorme probabilidad de que el día que te toque hacerlo, probablemente pierdas el tiempo. No solamente el tiempo de que no sabes qué hacer, sino que decidas en ese momento investigar qué es lo mínimo que tienes que hacer. Y a pesar de que el hecho de que estés empezando y que te estés presentando al evento, al lugar y en la fecha y la hora que dijiste para poder hacer el proyecto ya es un enorme paso y mereces unas felicitaciones por eso, es real que tienes que tener un mínimo de conocimientos para poder empezar en el proyecto como tal. Así que te recomiendo que busques cuál es esta barrera mínima. Si es abrir un negocio, ¿qué es lo que necesitas saber para abrir un negocio?
Si es empezar un proyecto nuevo como un canal, qué es lo que necesitas saber para abrir el canal, para escribir en tu blog, para escribir en Twitter, para escribir una cuenta de Instagram y hacerla profesional, cualquier cosa que quieras hacer como proyecto. Busca cuál es la barrera mínima de entrada, cuál es lo mínimo que necesitas saber e investiga referente a ese tema e intenta mantenerte centrado en esa información solamente, en lo mínimo, y deja que las experiencias y las vivencias durante tu proyecto sea lo que realmente te enseñe a aprender lo que tienes que aprender y si es necesario pues buscar información. Y el tercer punto, que como les dije es un adicional, ya que los dos primeros puntos funcionan bastante bien, pero este ayuda, es coméntale a una persona que estás empezando este proyecto. Esto convierte la responsabilidad que tenías contigo mismo en una responsabilidad con alguien más. Sobre todo si esta persona es una persona de confianza y estás consciente que esta persona va a recordarte y te va a hacer sentir mal, en el buen sentido, si no cumpliste lo que dijiste que ibas a hacer. Si es una persona de confianza, un buen amigo, tu pareja, algún familiar, que tú sabes que tienes que darle la cara básicamente y hacerte responsable de lo que estás diciendo que vas a hacer. De esta manera no solamente tienes un compromiso personal, sino que tienes un compromiso con otras personas. Recordemos que para muchas personas es mejor cumplirle a otros que cumplirles a sí mismos. Hay personas que no tienen problema en defraudarse a sí mismos, pero les cuesta mucho más defraudar a otras personas. Y a pesar de que esto es un poco extraño, ya que lo ideal sería no defraudarte a ti mismo, tú deberías ser tu propia prioridad en cualquier punto y en cualquier proyecto y en cualquier actividad que estés haciendo. Sabemos que hay personas que son así. Sabemos que hay personas que prefieren quedarse mal a sí mismos que quedarle mal a otras personas. Entonces, si tú eres de ese tipo de personas que te da pena o te da vergüenza o te sientes mal de quedarle mal a otra persona, de quedarle mal a alguien por algo que dijiste que ibas a hacer y no hiciste, utiliza esta estrategia. Coloca una fecha y dile a una persona, dile a un amigo, oye, en este momento, en esta fecha, en esta hora voy a hacer mi primer video. Te informo cuando lo termine. Si este amigo, si esta persona está pendiente de ti, incluso pídele a esa persona que te escriba al día siguiente o te escriba horas después de que se supone que empieces tu proyecto para asegurarse de que lo hiciste. Y si este amigo está pendiente de ti, si este amigo cumple con su palabra, te va a recordar y te va a hacer saber si lo hiciste o no, te va a preguntar si lo hiciste o no. Y obviamente esto te va a dar un sentido de responsabilidad no solamente contigo mismo por el hecho que colocaste una fecha, un día y te fuiste de manera comprometida a hacerlo, sino que también te va a dar un compromiso con otra persona, lo cual también tiene un peso enorme para nuestro cerebro. Y como les dije, hay personas que se sienten muy mal de no cumplirle a otras personas lo que le dicen que van a hacer. Cuando utilizas estas tres estrategias, es muy fácil de poder empezar tu proyecto de manera rápida y óptima. Recordemos que el momento apropiado para empezar un proyecto es ahora, no es mañana, no es dentro de 2 meses. Nunca va a haber una suficiente cantidad de información que te haga sentir preparado. Nunca te vas a sentir preparado, nunca te vas a sentir listo. Esa es la verdad. Esto es un secreto que muchas personas se callan y no saben qué hacer. Tienen la intención de empezar proyectos y siempre buscan razones y razones. Es que necesito buscar más información, es que necesito saber cuál es el programa apropiado, es que necesito saber cuál es la aplicación apropiada, es que necesito saber cómo empezar a hacer esto, necesito una guía, necesito un tutor. Y aunque es cierto, como ya les dije, hay un mínimo que tienes que saber para poder empezar en tu proyecto, no es cierto que tienes que esperar todo este tiempo y vivir en un círculo vicioso de buscar más información, sentirte bien porque te estás sintiendo productivo, estás estudiando, estás mejorando, tu cerebro se siente productivo porque estás aprendiendo algo, tu cerebro se siente bien, libera dopamina y sigue buscando más información y entras en este círculo vicioso de solamente buscar información, de no sentirte preparado porque sientes que nunca vas a estar preparado y la realidad es que nunca vas a estar 100% preparado para tu proyecto, pero sigues buscando más información. Eso te hace sentir bien porque te hace sentir productivo y sigues en ese círculo vicioso. Así que lo mejor que puedes hacer es prepárate lo mínimo, coloca una fecha necesaria, coméntaselo a un amigo para que ese amigo te haga sentir responsable de que vas a empezar tu proyecto y arranca lo más pronto posible. Esa es la mejor manera de empezar cualquier proyecto que te propongas, ya sea un proyecto personal, ya sea un negocio o ya sea simplemente que quieras mejorar tu vida. Y si aún no tienes un proyecto preestablecido, si aún no sabes qué hacer, te recomiendo que veas uno de mis videos donde hablo de los 3 cambios fundamentales que puedes hacer en tu vida para mejorarla en un 300%. Cualquiera de estas cosas se pueden hacer de manera individual y son unos excelentes proyectos que puedes empezar en tu vida y que puedes arrancar en este momento y que tienen una barrera de entrada mínima que te van a ayudar a mejorar tu vida enormemente.